Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista muy importante, una entrevista útil, una entrevista que es vital cuando estamos cumpliendo ya un año de la pandemia. Hace prácticamente un año en el Ecuador empezó el encierro, hubo el encierro durante varios meses de todos los habitantes, digamos, que estuvimos encerrados y muchas personas igual siguen cuidándose, siguen encerrados, la mayoría de personas mayores por temor a contagiarse y por cuanto todavía el sistema de vacunación no se concreta. Las vacunas, hasta el momento se indica que se han vacunado 100,000 personas, pero en realidad esas 100,000 personas serían efectivamente vacunadas cuando se hayan puesto las dos dosis, porque estas vacunas son de dos dosis. Así que hoy vamos a conversar con la psicoterapeuta Talina Pérez, quien tiene una maestría en psicología clínica y psicoterapia. Es importante conocer cómo cuidar nuestra salud mental. Vamos a hablar sobre el estrés, la ansiedad, la depresión, las crisis emocionales, todo lo que ha pasado en esta pandemia ocasionada por el coronavirus. Así que es un gusto saludarle a Talina. Talina, ¿cómo se encuentra? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Jacinto, ¿cómo está? Buenas noches. Estoy muy bien, con bastante frío por ahora, pero bastante bien y agradeciendo la posibilidad de este espacio para hablar de salud mental, que es tan importante en estos tiempos. Si fue importante antes, en estos tiempos todavía más aún. Así que gracias por la invitación. Ahora es vital hablar de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional, además de nuestra salud física, porque muchas enfermedades se han presentado a raíz del encierro, del estrés, de la ansiedad, que se convierten a veces en enfermedades físicas, pero empiezan por ser enfermedades mentales. Así que es importante lo que vamos a tratar. También si tienen inquietudes, preguntas para Talina Pérez, nos pueden escribir y nosotros les vamos a estar leyendo las preguntas y Talina contestando sus inquietudes. Así que cuéntenos un poco, usted es psicoterapeuta. ¿Qué es un psicoterapeuta, Talina, para que los ciudadanos que están viendo la entrevista, las personas comprendan cuál es su función, cuál es su profesión, Talina? Ujú. Bueno, un psicoterapeuta es la persona que se encarga de acompañar procesos de estrés, procesos de ansiedad. Todos estamos sometidos al estrés. Desde niños estamos sometidos al estrés. Entonces, no necesariamente tiene que haber patologías o trastornos mentales o trastornos de salud mental para necesitar la ayuda de una terapia emocional. Entonces, el psicoterapeuta lo que hace es precisamente acompañar estos procesos que no son patológicos, que no son enfermedades diagnosticadas, sino que necesitan un acompañamiento, necesitan una ayuda en este proceso. Esa es la función del psicoterapeuta. Además, usted también acaba de obtener una maestría en psicología clínica y psicoterapia, es decir, que usted está más que capacitada para tratar estos problemas de la salud mental, Talina. Sí, estuve en España, en Valencia, cursando una maestría en la Universidad de Valencia de psicoterapia y psicología clínica. Esto fue en el año pasado, así que yo viví la pandemia en España, llegué hasta hace poquito, hace un mes aproximadamente. Entonces, estoy con el máster todavía salido del horno. Es decir, que a usted la pandemia le tomó por sorpresa en España, Talina. Sí, así es, me tomó por sorpresa. Bueno, creo que a todos nadie estaba preparado para afrontar una pandemia. Creo que nadie tenía en la cabeza que iba esto a suceder. Y claro, a mí como a muchas personas nos pilló en distintos lugares y en este caso a mí en España.
Entonces lo estuve atravesando allá a mitad de mis estudios, pero como todos tuve que adaptarme, continuar mis prácticas y mis estudios a distancia, estando en España, pero a través del ordenador, del email, como todos, y adaptándome a la nueva realidad. Talina, empezó la pandemia hace un año. Todas las personas tenemos estrés, pero ese estrés con seguridad fue creciendo de a poco y luego se convirtió en ansiedad, Talina. Sí, bueno, tenemos que primero saber qué es el estrés. El estrés es un proceso adaptativo que todos los seres humanos vivimos. Está desde que somos niños y continuará hasta el último de nuestros días. Entonces, el estrés, eh, como les decía, es un proceso adaptativo que nos pone a las personas en relación con el ambiente. Lo que pasa es que el estrés desencadena en nosotros procesos de ansiedad y miedo, que no son más que situaciones despertadas por todos estos procesos que estamos viviendo. Y el estrés, también hay estrés positivo y estrés negativo, Talina. El estrés es totalmente necesario y claro, como bien lo ha dicho Jacinto, el estrés, siendo que es este proceso adaptativo, nos es muy útil para poder integrar nuevos espacios, para poder adaptarnos a las situaciones nuevas. Entonces, nos pone en un modo de alerta para poder nosotros desarrollar más capacidades de interacción sociales, o ya sea en el trabajo o en los estudios. Entonces, el estrés es importante y necesario. Sin embargo, cuando el estrés nos está causando ya ansiedad, que ha sobrepasado ciertos límites de tiempo y ciertos límites de emocionalidad, entonces ahí es importante darnos cuenta que estamos sufriendo episodios que deben ser tratados por una persona capacitada, o que debo evaluar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se podría evaluar el estrés, Talina? Una persona que esté en su casa y ha aumentado el estrés, ¿cómo podría saber que el estrés está llegando a los límites que necesita un tratamiento? Uh -huh. Bueno, como le había comentado antes, el estrés nos produce miedo. Y el miedo es una activación automática y necesaria para la defensa y para la huida. Entonces, esto es importante y todos necesitamos de ello. Y por otro lado, también nos produce ansiedad, que la ansiedad está asociada más bien con peligros, vemos peligros en el futuro, ¿no? Está asociado con comportamientos de cautela, con comportamientos de vigilancia, y todo esto es necesario. Sin embargo, cuando ha pasado un periodo que en promedio son 6 o sobre más de 6 meses, y mantenemos este estado de vigilia o nos mantenemos en este estado eh, hiper, con las emociones muy despiertas, sobreexpandidas, entonces ahí es cuando tenemos que evaluar que algo a lo mejor no está pasando bien. Posiblemente un estrés tóxico, que es un estrés que ha permanecido por mucho tiempo y que no ha sido tratado, o que no hemos podido digerir bien, por decirlo de alguna forma. Un estrés tóxico puede desencadenar trastornos como trastornos del estado de ánimo, o trastornos de ansiedad, que también deben ser tratados ya por un profesional, un psicólogo que tenga, que pueda evaluar este tipo de trastornos, ¿no? Pero esto ya es cuando ha pasado algún tiempo.
Sí, Talina, quisiera preguntarle si una persona está con el estrés y el estrés sigue incrementándose, en este caso, el miedo a salir a la calle, el miedo a contagiarse del coronavirus con tantos contagios, con tantos muertos. Entonces, todas las personas que han permanecido en la casa y que no han salido tienen ese miedo a salir, entonces tendrían que hacer alguna terapia ya con un profesional, con un terapeuta para controlar el estrés cuando está elevado, Talina. Ujú. Sí, bueno, primero lo que debemos saber es que la pandemia nos ha puesto el mundo de cabeza a todos y nos ha cambiado los hábitos a todos, ¿no? Entonces, este cambio de hábitos supone ya un estrés que lo podríamos catalogar como normal, dentro de lo normal. Todos estamos sometidos a una nueva realidad. Entonces, esta nueva realidad nos pone de cara a situaciones que no habíamos vivido antes y estamos en una lucha para adaptarnos. Entonces, al inicio teníamos cierta perspectiva de la pandemia. Teníamos una visión de qué es la pandemia y qué es, cómo debemos comportarnos, qué es lo que debemos hacer, pero a lo largo del tiempo, estas perspectivas de la pandemia y de nuestro comportamiento ante ello van cambiando. Lo importante ahora, después de este año, es evaluar si el miedo que tuvimos al inicio de la pandemia es persistente o ha aumentado. Si este miedo me paraliza de tal forma que yo tengo un miedo excesivo, inapropiado, o que tengo preocupación excesiva por la posible pérdida de seres queridos o por mi propia muerte, o la preocupación excesiva a estar solo también. Eh, la resistencia a salir de casa, a pesar de que tome todas las medidas para protegerme y para proteger a las otras personas, o si tengo pesadillas recurrentes con respecto a este tema, eso ya es un punto para plantearnos que algo malo está sucediendo, que algo no está funcionando bien. Si después de un año estos síntomas han perdurado, es cuando debemos ya pensar en una terapia más profunda. Pero si no es así, si sentimos que aún, o sea, tenemos miedo, pero que podemos seguir, sin embargo, necesitamos ayuda, también es prudente buscar un terapeuta que acompañe estos procesos, que no son nada fáciles. Todos tenemos una visión personal que viene a través de nuestra historia personal, de quiénes somos desde niños. Entonces, esto nos hace percibir a todos de distinta forma la pandemia. Para unos habrá sido más fuerte, más demandante, para otros habrá sido menos fuerte, lo tomaron mejor y así van variando los puntos de vista. Entonces, es importante saber si es que he podido superarlo, si he podido seguir con mi vida y darle un sentido a esta experiencia, que esta experiencia no haya pasado en vano por mi vida, sino que le estoy dando un sentido o no le estoy dando un sentido. Esto me está siendo un peso o, o esto me ha motivado para ver nuevas formas de existir, nuevas formas de habitar esta nueva realidad. ¿Qué podría hacer una persona que está con el estrés elevado para controlar un poco el estrés? No sé, alguna técnica de respiración, ¿cómo podría tranquilizarse, Talina? Bueno, tenemos varias técnicas y en terapia eh, lo mejor es acudir a una persona que pueda manejar, que tenga conocimiento de estas técnicas, pero lo que sí podemos hacer en casa es la conciencia plena, la conciencia de lo que estamos haciendo. Esta pandemia lo que nos está invitando es a vivir en conciencia, a ser más valga la redundancia, más conscientes de cada cosa y cada paso que damos. Entonces, siendo más conscientes de esto, podemos hacer
técnicas de respiración y relajamiento que nos pueden ayudar a, a un poco expandir esta incertidumbre, este miedo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, el mindfulness, que ahora es muy conocido y hay muchos lugares en donde se puede practicar el mindfulness, la meditación activa, el yoga, todos estos eh, son técnicas que nos ayudan a conectar con el cuerpo y a ser más consciente de lo que estamos viviendo a diario, de estar presentes en el aquí y en el ahora. Esto seguramente, sin duda, bajará nuestros niveles de estrés, de ansiedad y de miedo ante las situaciones, no solo ante la pandemia, sino ante las situaciones que la vida nos plantea cotidianamente. Además, si es que el estrés ha crecido, como usted decía, Talina, ya se puede convertir en una ansiedad, que es una preocupación, por ejemplo, a lo que pueda pasar en el futuro, una preocupación también ante pensar que uno va a morirse y la familia va a quedarse sola, ese tipo de preocupaciones, Talina. Sí, claro, así es. Cuando el estrés ha sobrepasado ya ciertos límites que como decía, el proceso adaptativo que cada persona necesita para estar en el mundo, cuando esos, eh, esos límites se han sobrepasado, eh, hay situaciones que nosotros nos damos cuenta y también nuestro entorno se da cuenta. Por ejemplo, los estallidos de cólera, ¿no? Estallidos de cólera graves y recurrentes que tienen una intensidad y una duración más de lo que usualmente solían tener. Eh, o, o, que no, o estos estallidos de cólera que no concuerdan con el problema, que van más allá, que son más grandes de lo que el problema demanda. Entonces, todas estas cosas ya son luces que nos va diciendo el cuerpo y la mente, hay algo que debemos trabajar. Entonces, cuando el estrés ha sobrepasado o cuando es un estrés que se ha quedado en el tiempo, que ha pasado los 6 meses o que ha pasado el año, como decía, si es que tenemos estos niveles de estrés que han durado en todo este año, es tiempo de visitar o de contactar con un psicoterapeuta, con un psicólogo que pueda acompañar estos procesos y que nos ayude a ver espacios de desfogue, ¿no? Espacios para encontrar nuevamente, para reencontrarnos con nuestra salud mental, con nuestra tranquilidad y que podamos adaptarnos a esta nueva realidad, a esta nueva forma de vivir con mascarillas y con mucho cuidado y con distancia social. Entonces, es tiempo de buscar a un terapeuta que acompañe este proceso. Sí, eso es importante lo que usted dice. Además, también que este aumento del estrés también podría expresarse con que la persona se vuelva, esté triste, esté melancólica y también sienta que está débil o que no tiene la fortaleza que tenía antes. Claro, por supuesto que sí. El estrés puede, como decíamos, el estrés crónico puede desencadenar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y antes de llegar a eso hay que tratarlo, ¿no? Y cómo lo tratamos a través de la psicoterapia, a través del acompañamiento, a través de encontrar estos espacios de tranquilidad para nosotros mismos. Y esto se lo hace, como decíamos, con estas técnicas en casa de respiración, pero también con caminar, con poder salir a caminar, tomando todas las precauciones del caso, ¿no? Reconectarse con el cuerpo, reconectarse con la naturaleza, reconectarse con todos los elementos para darnos una estabilidad emocional. El mismo ejercicio, pero el ejercicio no es que estoy en contra del ejercicio, pero un ejercicio consciente, un ejercicio que nos ayude a liberarnos de tensiones, más que nos produzca tensiones por estar delgados o por estar fuertes o por estar físicamente como nos indican en las revistas, ¿no? Entonces, hay que generar estos espacios de salud mental.
hay que generar estos espacios de, de poder digerir todo lo que está pasando, de poderlo asimilar de mejor forma. Es grave que el estrés continúe y que no lo tratemos, porque nos podemos convertir en personas violentas o en personas hipersensibles con depresión, y no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta al entorno que nosotros vivimos, en nuestros hogares, a nuestros hijos, en nuestras familias, en las oficinas, en los lugares de trabajo, en la parte académica. Entonces, es como un pulpo. Si esto no es tratado, si esto no es acompañado de una forma correcta, se sigue ampliando y nos afecta a nosotros, pero nos afecta a todo el círculo que está a nuestro alrededor. Y a propósito de esto, Talina, ¿cómo le localizan a usted? ¿Usted está dando terapias presenciales, terapias virtuales para tratar estos problemas generados por la pandemia y también por el encierro, Talina? Sí, bueno, yo como le había comentado, Jacinto, ya estoy otra vez radicada en Ecuador. Estoy atendiendo en Quito los días miércoles y el resto de la semana en el Valle de los Chillos. Se pueden contactar a a mi número de teléfono o a través de las redes sociales, que aprovecho para decir. En Facebook estoy como Talina Pérez, terapeuta emocional. En Instagram estoy como Talina Pérez, psicoterapeuta. Y mi número de contacto es el 09-590-16866. Entonces, lo que yo hago es primero hacer una entrevista vía Zoom. Es una entrevista muy cortita y a partir de eso ya empezamos con las sesiones terapéuticas que más o menos duran 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Cada sesión terapéutica dura eso. En estas sesiones yo aplico varias técnicas de la terapia cognitiva conductual, de gestal, terapias introspectivas también, terapias de integración del cuerpo. Y todo esto, todas estas herramientas en conjunto nos ayudan muchísimo. Hemos estado viendo muy buenos resultados en personas que realmente han sido afectadas, ellas y sus familias, por el tema de la pandemia y que ahora están aflorando problemas del pasado que han sido despertados por la pandemia. Entonces es muy importante el acompañamiento terapéutico. Sí, Talina, porque el encierro también, además de preocuparse por el futuro, ha hecho que las personas estén recordando el pasado y sobre todo a veces episodios negativos del pasado. Entonces, esto ha hecho que incremente el estrés, la ansiedad y muchas personas han terminado subiendo de peso, Talina, pero ha habido personas que incluso han bajado también de peso. Entonces, ¿cómo podría explicarse esto que ha pasado, que algunos han subido de peso y otros han bajado hasta de manera preocupante? Sí, bueno, esto es los trastornos de alimentación y todo esto es producto de la ansiedad. Entonces, dado que hemos estado viviendo el encierro, nuestro cuerpo y nuestra mente busca maneras de desfogue. Una de estas es la comida. Entonces, en algunos casos, la comida ha sido un espacio de desfogue, un espacio para volcar ahí toda la frustración del no poder salir, del encierro y de todos estos recuerdos, de todas estas memorias del pasado que, estando de frente con nosotros mismos en el encierro, lo hemos recordado y lo hemos revivido con más fuerza, con más dolor. Entonces, todos estos comportamientos son comportamientos que el cerebro los hace para tratar de adaptarnos. Sin embargo, aunque son comportamientos de intentos adaptativos, también pueden perjudicarnos. Por ejemplo, el comer con ansiedad puede significar muchas cosas. Puede decir un miedo a no voy a tener que comer,
no voy a tener que comer en el futuro, necesito almacenar. Inconscientemente todos estos procesos mentales se dan sin que nosotros nos demos cuenta. Son tan rápidos y tan automáticos y tienen que ver con nuestra historia personal y nuestra historia de la infancia que no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda muchísimo en estos procesos, a darnos cuenta del pensamiento, de la emoción y de la reacción que tenemos. Entonces, nosotros solo vemos la reacción. ¿Y cómo vemos la reacción? Porque nos vemos más subiditos de peso o más delgaditos. Pero no lo detallamos, ¿no? No pensamos, a ver, ¿qué sentí antes de comer? ¿Y qué pensamiento me llevó a hacer todo esto? Entonces es una cadena que es importante tratar y de la cual tenemos que ser conscientes y darnos cuenta. Para eso el apoyo terapéutico es muy importante. Es fundamental que las personas que hayan bajado de peso o las que hayan subido de peso, además de visitar también al médico, se contacten con el psicólogo, con el terapeuta, para que también les dé sus terapias y les ayude a salir de ese estado, Talina. Claro que sí, como le decía Jacinto, es muy importante saber de dónde viene este comportamiento, entendernos. Lo mejor en este caso es entendernos, porque podemos escuchar muchos consejos de un lado, de otro lado, muchas recomendaciones, pero las recomendaciones que más nos van a ser útiles son las que nosotros mismos entendemos, cuando le damos a un sentido a lo que está pasando. ¿Por qué estoy reaccionando de esta forma? ¿Qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando para que yo tenga estas reacciones impulsivas o compulsivas que me hacen actuar así, que me hacen tener estos comportamientos autodestructivos? Porque el exceso de comida, el exceso de cigarrillo, el exceso de alcohol son comportamientos autodestructivos, pero hay algo de fondo que está pasando ahí. Hay algo importante que tiene que ser cuestionado. ¿Cómo nos cuestionamos? Tenemos que hacerlo a través de terapia, porque si nosotros nos ponemos a cuestionarnos a nosotros mismos, posiblemente caigamos en la culpabilidad. Y eso es lo que no queremos. No queremos cuestionarnos para sentirnos culpables, sino más bien para entender de dónde viene, cuál es la cadena que acompaña todo este proceso emocional que estoy teniendo. Tengo algunas preguntas, Tarina, que voy a formularle, que nos acaban de llegar. Una pregunta de Gilmer Rivas que dice: saludos. Quizá cabe decir que entre las cosas positivas que hemos tenido durante el tiempo de pandemia es que hemos podido compartir más tiempo en casa, en familia. Claro que sí, eso es uno de los puntos positivos. En algunos casos, muchas personas han empezado a conocer a sus hijos, han empezado a conocer a sus esposas, a sus esposos, y se han encontrado con personas que tienen más que contar que solo en la noche cuando llegamos después del trabajo nos cuentan cosas pequeñas. Se han encontrado con estas gratas personas con las que vivimos. Y esto es uno de los puntos importantes, esto de compartir, de cuidarnos más, de saber que mi salud depende de la tuya y la tuya de la mía, que yo puedo hacer algo para que tú y toda mi familia estén mejor. Esto es importante, estas son de las cosas que se pueden rescatar muy positivas. El despertar esta conexión familiar ha sido una de las cosas muy, muy buenas que nos ha traído la pandemia, y no solamente con la familia, el saludar al vecino, el saber quién es el vecino, el preguntarle cómo está, cómo ha pasado, cómo se siente, el poder hacer algo por los otros. Eso también son cosas buenas que nos ha traído la pandemia. Pero también la pandemia ha hecho que algunas familias o algunos esposos que no estaban tan juntos o solo se veían de mañanita y en la noche, al estar totalmente juntos, terminen aburriéndose, incluso hasta separándose, Talina. Sí, lastimosamente en la pandemia hubieron muchísimas crisis de pareja, precisamente estar enfrentados.
a esta realidad ha sido durísimo, porque tenemos que recordar que cada uno viene con una historia desde la infancia. Entonces, cada uno tiene, va llevando en su mochilita personal, va llevando sus miedos, va llevando sus inquietudes, va llevando toda su historia, todo lo que él ha sido, él o ella ha sido desde niño. Entonces, al estar en casa con otra persona que también viene trayendo su mundo, su historia, su libro personal, resulta que encontrarse en un contexto de no poder salir, de no poder desfogarse, de no tener estos espacios de escape, como irse, yo qué sé, con los amigos, con las amigas, irse de compras. Cuando todo esto se acabó, pues fue el momento de enfrentar estas realidades y estas personas que estaban sometidas a un estrés profundo. Entonces, por supuesto que eso producía estos choques y estos enfrentamientos y estas situaciones tan vulnerables en la pareja. Una de los puntos que más se ha tratado en psicoterapia en este tiempo de pandemia precisamente ha sido las relaciones de pareja, que en algunos casos les ha servido para unirse y para conocerse más, pero que en otros casos sí nos ha enfrentado y nos ha puesto de frente a eso que no queríamos ver en la pareja y que decidíamos evitar o saltar o lo dejábamos de lado y ya en la noche veníamos con mejor humor y ya no nos acordábamos. Entonces, claro, este momento de pandemia ha sido muy importante para conocer a la pareja, para unirse más y para rescatar muchísimo a la pareja, a la relación. Cuando existen estas crisis de pareja, lo fundamental sería que el esposo y la esposa reciban las terapias emocionales, se reúnan con el psicólogo, con el psicoterapeuta, Talina. Sí, es muy importante. Pareja es muy importante hacer un proceso de terapia que pueda salvar, que pueda darnos el punto de vista no de lo malo, porque recordemos que cuando estamos bajo estrés, lo primero que hacemos es tener estas ideas catastróficas y pensar que todo es malo y olvidar las cosas buenas que tiene la pareja, ¿no? Entonces estamos enfocados en ver lo malo porque estamos sumidos en nuestro propio estrés, en nuestro propio dolor. Entonces, como estamos bajo ese estado de ánimo, lo primero que hacemos es ver en la pareja todo eso que no nos gusta. Entonces, cuando vamos a terapia, lo que hacemos es reconectar con esa parte bondadosa, con esa parte hermosa que tiene la pareja. Y ese es el punto de encuentro, el reconectar con todas las partes de mi pareja, aceptando que tiene su lado malo, que no todos somos perfectos, que no nos podemos adaptar 100% el uno al otro, pero que si estamos juntos es porque hemos reconocido que tenemos cosas que nos gustan, que nos complementan, que somos compañeros, que somos amigos, que somos cómplices. Todo eso es necesario reconectar en psicoterapia. Entonces, lo que hace las sesiones terapéuticas es abordar primero a una persona, a una parte de la pareja, luego a la otra, y luego ya unir este conjunto, unir y recobrar la magia de la pareja. Talina, también en esta pandemia del coronavirus en todo el mundo han fallecido muchas personas, muchos familiares. Las personas para que logren pasar el duelo que genera la pérdida de un familiar, de un conocido, un amigo, deberían igualmente recibir un tratamiento de parte del terapeuta emocional para superar este duelo, Talina. Claro que sí. Esto es muy importante porque un duelo, si no es tratado, se puede convertir en un duelo patológico que luego nos va a desencadenar un trastorno depresivo. Entonces, es muy importante que si después de un tiempo del fallecimiento del ser querido, vemos que no podemos superar, vemos que estamos estancados en una... Eh,
en un mismo pensamiento, en una misma emoción, vemos que nuestro estado de ánimo es continuamente triste o continuamente explosivo, eufórico, si vemos que no hemos podido salir de esta situación, es tiempo de buscar ayuda, es tiempo de buscar apoyo terapéutico para afrontar el duelo, para permitirnos soltar a esta persona que ha fallecido. Y soltar, quiero decir, recordarlo, mantenerlo en nuestra memoria y en nuestro corazón, pero de una forma saludable, de una forma que pueda acompañarnos como un recuerdo lindo, como un recuerdo que nos motive, más no con sensaciones de pena, de culpa, de dolor. Todo esto, si está sucediendo, es importantísimo que sea acompañado y tratado por un terapeuta, por un psicólogo. Y qué bueno que ahora existan los psicólogos y los psicoterapeutas también, porque hace unos 20 años o 30 años, digamos, no habían y simplemente se moría un familiar y las personas tenían que afrontar bajo su criterio, digamos, el duelo, Talina. Sí, generalmente se hacía eso y muchos años después las personas siguen recordando a sus seres queridos, pero todavía con dolor. Cuando afrontar un duelo de forma sana, lo que plantea es recordar a la persona que amamos desde el amor, desde el cariño y desde la tranquilidad, sabiendo que dejó algo importante en nuestras vidas, sabiendo que fue parte de nuestra construcción como seres humanos, como hijos, como padres, como esposos, y que estamos agradecidos por eso y mantenerlo ahí como un recuerdo motivante, como un recuerdo bueno. Pero ya cuando después de muchos años seguimos llorando con desesperación o con una sensación de culpa por algo, eso ya tiene que ser tratado. Y es importante que lo podamos hablar, que lo podamos sacar. Eh, es lo que plantea un duelo sano es eso, es permitirse sacar todo lo que está dentro y encontrarse con esas sensaciones que estamos viviendo en nuestro corazón, en nuestra cabeza. La recomendación sería que las personas que perdieron un familiar o perdieron sus padres recuerden de ellos lo positivo, lo que les permitió a los hijos, en ese caso, avanzar, estudiar, consolidarse y no se acuerden de lo negativo, porque al acordarse de lo negativo van a estar más tristes, como si la muerte hubiera sido reciente, Talina. Bueno, como decíamos hace un rato, todas las personas estamos destinadas a fallar, a equivocarnos, y a veces esas equivocaciones nos ayudan. Mejor dicho, siempre esas equivocaciones nos sirven como gradas, como peldaños para seguir avanzando, para aprender. Entonces, lo mismo pasa con un ser querido que ha fallecido. Tuvo también sus fallas, pero esas fallas también me construyeron, también hicieron de mí una persona con todas las cualidades positivas que tenga esa persona, ¿no? Entonces, sí, si bien es cierto, importante acordarse principalmente de las cosas buenas y que nos construyeron en positivo, a veces recordar los errores también nos permite seguir creciendo, porque de eso es que seguimos aprendiendo, no solo de nuestros errores, sino de los errores de quienes nos rodean. Son nuestro ejemplo, son nuestra base a seguir, nuestro punto de partida, pero recordarlos con cariño, ¿no? Recordarlos con que sabemos que no fue obrado de mala fe. Eh, entonces, así es como nos deben servir los recuerdos buenos y malos de quienes se fueron. Este día, esta noche, estamos conversando con Talina Pérez, quien es terapeuta emocional. Tengo más mensajes. Un mensaje de Javier Casa que dice, excelente psicoterapeuta. Gracias. Gracias, Javier. Un mensaje de Cumandá Troya que dice, buenas noches, un saludo a la doctora. Quería comentar que a las personas de la tercera edad les ha tocado muy duro este encierro, porque
al no poder ver a su familia, les ha causado mucha pena. Por ejemplo, mi madre, que tiene 78 años de edad, sí le afectó los primeros meses, gracias a ciertas terapias como el ocuparse en algunas actividades como la jardinería, ha ido superando de a poco y haciéndole entender que esto pasará porque el reunirnos puede producir su contagio. Hay que cuidar su vida. Ujú. Sí, lastimosamente, la tercera edad es el segmento que más se ha visto afectado porque son las personas más vulnerables, pero por otro lado también son las personas a las que les estamos dando todo nuestro cuidado. Entonces, lo que a lo mejor antes estábamos olvidando, que era cuidar a nuestros abuelitos, cuidar a nuestras madres, ahora la pandemia lo que hizo es despertar nuevamente ese punto importante de la sociedad, de volver a ver a nuestros mayores como algo importante, ya no como algo como alguien que ya no es productivo, sino que fueron personas y son personas importantes y que gracias a ellos estamos aquí. Sin ellos, sin su existencia, sin su presencia, nada de lo que vivimos ahora sería posible. Entonces, sí, esta pandemia nos ha reconectado con ese cuidado que debemos tener hacia ellos, con esa comprensión, con esa empatía que les debemos y que deberíamos hacerlo con gusto, con gracia, sabiendo que son las personas que nos han dado todo lo que ahora estamos viviendo. Talina, en tiempos normales los abuelitos recibían la visita de sus nietos o sus bisnietos, les daban la bendición, les abrazaban, pero ahora eso no se puede porque un pequeño puede ser asintomático y contagiar a su abuelito. ¿Qué se podría hacer para contrarrestar esta falta de afecto que no se puede dar así con un abrazo de un abuelito a un nieto, Talina? Sí, bueno, ahora lo bueno que podemos sacar de todo esto es que la pandemia nos pilló en un momento que la tecnología está súper avanzada. Entonces, eh, todo este contacto que podemos tener a través de las videollamadas, de las videoconferencias, todo esto es importante mantener. Este es el momento en el que la tecnología juega a nuestro favor. Y ahí sí es cuando tenemos que estar súper conectados con ellos, muy pendientes, posiblemente más pendientes que estábamos antes, ¿no? Que les íbamos a visitar. Ahora tenemos la posibilidad de visitarlos en el momento en el que queramos, el día que queramos, a la hora que queramos. La tecnología nos da estos recursos, nos da estos beneficios y es importante aprovechar de eso para mantener el contacto, para hacerle saber a nuestro adulto mayor que, que estamos pendientes y que aunque no podamos estar en contacto físico ahora, lo hacemos por cuidar, lo hacemos para que él esté bien. Entonces, echar mano de todos estos recursos tecnológicos que ahora tenemos súper avanzados, cada vez más innovadores en este tema tecnológico, es importante mantener el contacto a través del Internet. Ahora lo fundamental es que los hijos, haciendo un sacrificio, les doten a los papás o a los abuelitos de un teléfono que pueda recibir videollamadas, se pueda conectar por Zoom, por las plataformas y se estén ahí mirando cómo están. Claro que sí, esto es muy importante que ellos también, de alguna forma, los adultos mayores se involucren en esta tecnología, ¿no? Que sean parte de esto. Esto también les hace sentirse integrados dentro de la sociedad, eh, útiles, que ellos aprendan a manejar un teléfono móvil, un ordenador, que aprendan a manejar todo esto, también les da cierta motivación, también les hace sentirse dentro de la sociedad, integrados y que son útiles y que pueden hacer cosas. Entonces, también tiene su parte positiva, ¿no? Como usted dice, Jacinto, dotarles a los papitos, a los abuelitos de esta tecnología para podernos mantener en contacto es fundamental. Talina, quisiera preguntarle, eh, ¿qué es una crisis emocional? Uh -huh. Bueno, una crisis emocional es
un desborde de emociones. Pongamos como ejemplo un vaso que está medio lleno de emociones. Las emociones no solo son negativas, ¿no? Las emociones también son positivas. Hay eh, el amor, el cariño, pero también hay el enfado, la ira, todas estas emociones. Una crisis es un desborde de todas estas emociones, una incapacidad de manejar lo que me está pasando en este momento, una incapacidad de ver que esto que me está sucediendo es momentáneo, que no dura para toda la vida, que no me va a acompañar el resto de mi vida. Una crisis emocional quiere decir que he dejado de tener esperanza, que he dejado de ver la luz y que estoy enfocada en una idea catastrófica. Entonces, esto es una crisis emocional. Puede ser desatada por niveles de estrés altos, tóxicos, o puede ser desatada por miedo profundo. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, si nos dicen que nos vuelven a confinar, esto puede desatar una crisis emocional, porque tengo miedo otra vez de estar confinado, tengo miedo a que me restrinjan mi salida, mi libertad. Entonces, todo esto puede provocar una crisis emocional. Nos puede dar, ya sea que tengamos una patología mental o que no tengamos, todos estamos expuestos a sufrir una crisis emocional, pero es muy importante que si no podemos superar esta crisis emocional después de unos días, de unas semanas, hay que acudir inmediatamente a un profesional que pueda ayudarnos. Porque recordemos, Jacinto, que las emociones no solo están en nuestra cabeza, o como muchos creen en el corazón. Las emociones están directamente ligadas con respuestas fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente nosotros lo vamos a sentir en el cuerpo. Vamos a sentirlo como un trastorno de dolor de estómago, de dolor de cabeza, de contracturas musculares. Muchas veces decimos, ay, me duele el cuello, no puedo mover, me duele la espalda. Entonces, hay que tomar en cuenta que estas crisis emocionales no solamente están acompañadas de sensaciones negativas, sino también de temas fisiológicos que nos pueden afectar gravemente. Y esto es preocupante, que una crisis emocional, cuando se ha desbordado, como usted dice, puede terminarle que inexplicablemente una persona empiece a sentir que le duele la espalda, que le duele el estómago, que le duele las rodillas, que le duele la cabeza. Entonces, eso necesariamente necesita el tratamiento de un psicólogo o un psicoterapeuta, Talina. Claro que sí, como le mencionaba Jacinto, cuando esto no ha podido ser superado por nuestra propia capacidad de autorregulación, entonces es tiempo de acudir a un profesional. No podemos dejar que estos síntomas se extiendan por el tiempo. No podemos permitir que esto avance, porque esto seguramente generará eh, trastornos que luego serán más difíciles de tratar. Entonces, si vemos que nuestra capacidad de autorregulación no ha podido controlar estas crisis de nervios, de ansiedad, es tiempo de contactar con un psicoterapeuta. Y eso también es preocupante, Tarina, porque uno pensaría de que las crisis emocionales solamente se presentan en la mente, pero se reflejan en el cuerpo, Talina. Por supuesto que sí. Hay que recordar que nosotros somos cuerpo y mente. No, no somos un cuerpo por allá y una mente por acá. Nosotros habitamos un cuerpo. Entonces, así como habitamos este cuerpo, todo lo que está pasando en nuestra mente, todos esos procesos mentales, están ligados directamente con nuestros procesos biológicos. Así que es totalmente normal que una persona, después de tener emociones fuertes como enfado, como frustración, inmediatamente lo sienta en el cuerpo, lo sienta como una contractura, como un dolor de estómago, como un dolor de cabeza, o peor aún, como presión arterial alta
o como problemas respiratorios, problemas cutáneos, como urticaria. Entonces, las crisis emocionales no son solamente un momento en el que estamos llorando y no podemos parar de llorar. Tiene que ver muchísimo con el cuerpo y hay que ser muy perceptivo consigo mismo y darse cuenta de qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Hay que tomarse un momento para detenerse y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? No solamente voy a acudir a la pastillita que me quita esta sensación, sino que voy a contactar conmigo mismo y me voy a dar cuenta de qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está sucediendo. Muy real lo que usted dice, Talina, que esto puede pasar, porque a veces ya una persona, por ejemplo, si le duele el estómago, va donde el médico, incluso donde el gastro, pero ese problema sigue y sigue, que ya es un problema emocional, entonces necesariamente tiene que ir donde el terapeuta emocional, Talina. Sí, hay que recordar que hay muchas enfermedades originadas de forma psicosomática y esto no es más que una respuesta del cuerpo ante una excesiva presión psicológica. Entonces, sí, es responsable ir donde el gastro, donde el médico, es muy responsable hacer eso. Sin embargo, si vemos que esta enfermedad persiste, es tiempo de buscar ayuda emocional también, porque hay algo que no estamos procesando, pero que el cuerpo sí lo está sintiendo. Entonces, el cuerpo es maravilloso porque el cuerpo nos revela todo. Solo que hay que darle oídos, hay que prestarle atención para estar más presente y para saber que de alguna forma está conectado también lo que estoy pensando con mi cuerpo. Eso es muy importante. Por eso la recomendación siempre es que hay que pensar en positivo, porque si uno piensa en negativo, se puede generar lo negativo, Talina. Claro que sí, sin querer ser positivista extrema, pero sí, es importante enfocarse en lo que sí tenemos, en lo que sí hay, en lo que sí podemos. Eso es muy importante, salir un poco de esta visión futurista de que algo malo va a pasar, porque inmediatamente cuando se presenta el estrés, lo primero que pensamos es algo malo va a pasar. Definitivamente va a pasar algo malo. Salir un poco de este pensamiento y pensar, bueno, hay solución, tengo opciones, siempre tengo opciones, siempre voy a tener opciones. Eso es un pensamiento que debe estar muy, muy metido dentro de nuestra cabeza. El saber que siempre va a haber una opción para salir de lo que está sucediendo es muy importante porque nos motiva, nos ayuda a seguir adelante, a salir de lo que está sucediendo. Tengo algunos mensajes de Talina, un mensaje de Marcelo Campana que dice, saludos afectuosos, excelente entrevista. Muchas gracias, Marcelo. Un mensaje de Forcito que dice, muy interesante la entrevista, felicitaciones. Muchas gracias. También ya hemos hablado más de 50 minutos, Talina. Gracias por su tiempo, por explicarnos lo que es la salud mental y las diferentes fases, digamos, que existen en cuanto a este tipo de emociones que se ven alteradas por el estrés, por la pandemia. Quisiera preguntarle, ¿qué es una depresión, Talina? Uh-huh. Bueno, una depresión ya es un trastorno patológico que debe ser tratado por un psicólogo. Es un estado en el que no podemos salir, no encontramos una salida a la situación que estamos viviendo y nos hemos mantenido durante más de 8 meses en el mismo estado. Una depresión, a ver, nosotros podemos tener estados depresivos, que son momentos que todos atravesamos, que necesitan, que vienen derivados de algo que sucedió afuera y que nos ha puesto en un estado triste. Y estos estados depresivos de alguna forma son necesarios para regularnos, para saber que cuando viene un estado de felicidad, un estado de armonía, darle más valor a eso, ¿no? Pero
Ya un trastorno depresivo es una cosa más seria que, como le digo, ha venido trascendiendo por el tiempo, que ya tiene meses habitando nuestra cabeza y que no nos permite ver un horizonte. Entonces ahí es importante acudir a un psicólogo, pero si atravesamos estados depresivos que son ocasionales o que vienen derivados de algo puntual, eso lo podemos tratar en terapia emocional o lo podemos tratar con la autorregulación, ¿no? Talina, también quisiera preguntarle qué podemos hacer, qué recomienda usted hacer a las personas que están viendo la entrevista y que verán luego también, qué pueden hacer para superar el miedo, para superar el temor. Uh-huh. Bueno, el miedo es necesario, es importante, todos debemos tener una pequeña dosis de miedo. Sin embargo, es importante saber que lo que está sucediendo es momentáneo, que tenemos recursos propios, personales, recursos emocionales, recursos cognitivos para poder superar lo que estamos pasando y que siempre podemos contar con más personas que están atravesando la misma situación. El darnos cuenta que no estamos solos, que el miedo que estamos teniendo no es solo mío, sino que también otras personas, ya es reconfortante, ya es terapéutico, perdón, porque sabemos que hay otras personas también con este miedo intentando salir. Entonces es muy importante hablar. Cuando existen estos episodios es muy importante hablar con las personas cercanas, saber cómo se sienten al respecto, dejarles nuestras dudas, también nuestra forma de sentir con respecto a lo que está pasando. Es muy importante generar estos grupos de apoyo que son, los grupos de apoyo pueden estar en la familia, pueden estar en los amigos, pueden estar en el trabajo. Entonces es muy importante sostenernos entre todos, saber que siempre hay alguien que nos puede ayudar y que podemos también ayudar, ser recíprocos con esto, ¿no? Entonces, para superar el miedo, es muy importante primero contactarnos con nosotros mismos, saber qué es lo que está pasando, detenernos por un momento, no vivir tan aceleradamente, saber qué es lo que está pasando en mi cuerpo, saber qué es lo que está pasando en mi mente y por otro lado, encontrar estos recursos de apoyo externos que van a ser muy útiles a la hora de salir y tomar fuerzas nuevamente. Es fundamental entonces hablar y conversar con alguien, contarle lo que le está pasando a la persona y no encerrarse en uno mismo, porque eso puede ser altamente negativo, digamos. Sí, claro que sí. Cuando empezamos a tragar cosas y no podemos quitarlas y están dentro de nosotros, eso ya va creando estrés, va creando enfermedades, va creando ansiedad y va creando trastornos que pueden llegar a ser más graves. Etalina, para terminar la entrevista, ¿cuál sería su recomendación a las personas que están viendo la entrevista, que verán luego también, para que mantengan bien su salud mental? Ujú. Bueno, como lo habíamos dicho, primero reconectar con el cuerpo, ser conscientes de que habitamos un cuerpo y no solamente una mente. También recurrir a expertos que nos puedan ayudar y acompañar en estos procesos difíciles. Recordar que acudir a un profesional de la salud mental no nos hace... no quiere decir que estemos mal, que estemos locos, que algo malo está pasando con nosotros. Saber que todos y cada uno de nosotros tenemos procesos duros y que nos resultan difíciles afrontar y que no hay nada de malo en recurrir a personas que nos puedan acompañar en estos procesos. Y por otro lado, hacer una evaluación de este año de pandemia. ¿Cómo lo viví desde el inicio? ¿Cómo estuve en ese momento? ¿Cuáles fueron mis emociones, mis pensamientos y mis reacciones cuando empezó la pandemia en marzo del 2020? ¿Y cómo estoy ahora?
esto me ha servido de forma positiva, ha generado cosas negativas en mí, le he podido dar un sentido a todo esto que he vivido en este año. ¿Qué es lo que ha pasado? Hacer una evaluación. Y a raíz de eso, a partir de eso, saber si es que necesitamos la ayuda de un profesional, apoyo terapéutico, o si estoy autorregulándome y puedo seguir y puedo salir. Y saber que en cualquier momento podemos pasar atravesar por situaciones duras y que no hay nada de malo en pedir ayuda. No hay nada de malo en buscar ayuda externa que nos ayude a visualizar con más claridad un horizonte nuevo. Así es fundamental lo que usted acaba de decir, Talina, de que una persona que esté con síntomas de estrés o de ansiedad tiene que acudir necesariamente a pedir la ayuda de un terapeuta emocional, de un psicólogo, de un psicoterapeuta, porque el hecho de que vaya al psicólogo no significa, como se pensaba erróneamente antes, que esa persona estaba loco, estaba mal, digamos. Sí, es importante quitarnos ese estigma, quitarnos de esa idea, ese miedo. No, no es así. Todas las personas necesitamos ayuda, unos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos necesitamos ayuda. Todos atravesamos por momentos duros. Nadie está exento de sufrir pérdidas, de sufrir enfermedades, de sufrir dolor. Y todo esto hace que sea importante saber que hay un profesional que me puede ayudar, y esto no quiere decir que yo esté mal o que esté loco, sino que necesito ayuda, como todos necesitamos ayuda. Terminemos con una pequeña recomendación suya. Una persona, imaginemos de que a la medianoche, a la madrugada, tiene una crisis de ansiedad. ¿Qué podría hacer esa persona para tranquilizarse, o qué podrían hacer los que están juntos con ellos para tranquilizar a esta persona? Bueno, hay crisis en donde pensamos que nuestra vida corre peligro. Entonces, generalmente estos ataques de pánico no son, primero saber que no van a durar eh, mucho tiempo, que es cuestión de minutos. Por otro lado, las personas que estén alrededor de esta persona, acompañar. Y acompañar no quiere decirle no te sientas así, o para, o cálmate, o entrar en desesperación, sino saber que está atravesando por una crisis dura, por un momento difícil. Si vemos que sus signos están muy alterados, primero tomar precauciones de que su corazón esté bien, de que no sea algo físico, de que su presión arterial también esté bien, descartar todo eso y estar al lado, acompañar ese proceso, hacerle saber a la persona que esto no va a durar toda la noche, que no va a durar toda la vida, que es momentáneo y que inmediatamente se pueda, van a contactar con una persona, con un especialista que le pueda ayudar, darle seguridad. Solo saber que hay alguien que está ahí al lado ya es terapéutico. Qué fundamental, qué importante. Entonces es fundamental para cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, tener el contacto y el tratamiento con un psicólogo, con un psicoterapeuta, Talina. Así es. Todos los procesos merecen ser acompañados por un profesional, y saber que a veces no tenemos los recursos para afrontarlo, no tenemos los recursos emocionales o cognitivos para afrontar, y pedir ayuda no está mal. Pedir ayuda es lo mejor que podemos hacer por nosotros, es la salida más inteligente que podemos tomar, y si queremos ayudarnos a nosotros mismos, entonces es tiempo de buscar apoyo terapéutico. Talina, terminemos también reiterando que a usted la ubican por varios medios, también la ubican a través de Facebook como Talina Pérez, terapeuta emocional. Sí, nuevamente mis contactos es por Facebook, Talina Pérez, terapeuta emocional,
En Instagram estoy como Talina Pérez Psicoterapeuta y mi número de contacto es el 09-590-16866. Muchas gracias por la entrevista. Es fundamental el trabajo que usted realiza para que la mente de todas las personas siempre permanezca bien cuidada y sana, Talina. Muchas gracias a usted, Jacinto. Ha sido un enorme placer compartir estos minutos, esta hora con usted y súper interesante hablar de todo esto que es la salud mental en tiempos de pandemia. Realmente ha sido muy grato también conversar esta noche con Talina Pérez, quien es terapeuta emocional. Muchas gracias a usted por la entrevista, por su tiempo, Talina. Gracias también, Jacinto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.